Bueno, para discutir sobre el derecho a la ciudad vamos a estar conversando con Mónica Capano, que es directora del Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas en la ciudad de Buenos Aires. Es formada en letras, en políticas públicas, en antropología, y viene desarrollando una tarea hace un montón de tiempo en distintas áreas, en especial en la cuestión patrimonial, de patrimonio cultural y bueno, de patrimonio en general en la ciudad, y también con Rodolfo Gómez, que es compañero del Observatorio de Políticas Culturales, docente en las Facultades Sociales de las carreras de Comunicación y de Ciencia Política, y que trabaja sobre temas de esfera pública, conflicto cultural, medios de comunicación. Bueno, entonces me parece que puede estar bueno articular dos miradas desde cada uno de sus lugares sobre el tema del derecho a la ciudad o los temas que involucra el derecho a la ciudad, cuántos derechos, cuántos debates se cruzan en esa cuestión. Como un punto de partida, como para empezar a conversar, me parece que estaría bueno establecer desde la mirada de cada uno de ustedes algo del anudamiento entre ciudad y cultura, o sea, pensando en el marco de la discusión sobre los derechos culturales, sobre la promoción de los derechos culturales, pensar la ciudad en clave de ese debate. Entonces, ¿cómo podemos pensar esa relación entre ciudad y cultura? Bueno, la ciudad es una gran productora de símbolos, ¿no? Es algo que está en constante dinamismo, en constante cambio, no evolución, que es una palabra que desde la antropología no queremos usar, sin embargo, digamos, a pesar de esa dinámica y de ese cambio que cada vez parece más acelerado, ¿no? Hay como unas marcas y una serie de hitos que tienen mucho que ver con la memoria, con la identidad, y no por nada están siendo borrados. O sea, cuando nosotros hace unos años alertábamos que en esta ciudad de Buenos Aires se estaba atentando contra el patrimonio barrial, bueno, parecía que era un discurso que no prendía, porque parecía que no era así. Se estaba atentando contra lo que es la memoria de los porteños, y hoy, bueno, dadas los últimos acontecimientos de las cosas que están pasando en esta ciudad y en este país, indudablemente había un aspecto del patrimonio que molestaba y que había que correr. Están pasando cosas tan dramáticas en la ciudad de Buenos Aires como el nuevo Código de Planeamiento Urbano, que después vamos a hablar un poquito, o como los innumerables cambios que se van a ver en muy poco tiempo, que son obras faraónicas, tremendos negocios, pero que encierran siempre un enorme borramiento en lo que hace a la identidad, la memoria, el anclaje, y bueno, creo que seríamos ingenuos si no viéramos estos aspectos, ¿no? Yo tengo una mirada del patrimonio que tiene que ver, es una mirada de la antropología, que tiene que ver el patrimonio como una construcción social y un derecho colectivo. Desde ese lugar el patrimonio se expresa a través de la habitualidad, se expresa a través de las cosas pequeñas, la cotidianeidad, un montón de elementos que a veces esa mirada del patrimonio academicista esconde. Por eso, si nosotros entendemos el patrimonio como un derecho colectivo, lo enmarcamos también en el tema de los derechos culturales. Y al marcarlo dentro de los derechos culturales, nos tenemos que plantear cómo ejercitamos, cómo ejercemos ese derecho. Y esto es toda una teoría que estamos tratando de que entiendan en los ámbitos judiciales, porque parece mentira, pero para defender el patrimonio casi lo único que nos queda es una pequeñísima esperanza en los ámbitos judiciales, porque si fuera por el Poder Ejecutivo, que tiene que velar por el patrimonio, ahí no tenemos ningún tipo de respuesta. Y el Poder Legislativo, las leyes están, pero son mal interpretadas, o sea, cuando decimos ejercicio de un derecho, ¿cómo ejercemos el derecho al patrimonio? En gran proporción a través de la mirada. Es decir, no siempre podemos entrar, es decir, si dijéramos un patrimonio solamente material, lo vemos, lo percibimos, pasamos por delante.
y no por nada hoy nos están cortando, por ejemplo, la posibilidad de admirar ese patrimonio maravilloso que es un paisaje urbano, que es el botánico. O sea, están construyendo una especie de muro que impide que quien camina por la vereda, que es el verdadero dueño de ese patrimonio, lo pueda apreciar, ejercer su derecho caminando por la vereda. Es decir, vamos a tener que entrar para poder ponernos en contacto con ese patrimonio y en breve seguramente pagar la entrada. Y no está lejos eso de la mirada que estamos viendo en el Código de Planeamiento Urbano, cuando se habla de patrimonio. Yo traje algo que sale justamente ahora que está tratándose el Código de Planeamiento Urbano, y los criterios que plantea el gobierno de la ciudad cuando habla del patrimonio, o sea, creyendo que lo enaltece, dice que van a poner en valor el patrimonio. Es decir, siempre que nosotros escuchamos del patrimonio la palabra poner en valor, lamentablemente el valor es económico. Generar incentivos económicos para la preservación del inmueble y generar nuevas oportunidades de inversión en las áreas de desarrollo. Es decir, el patrimonio, y este es un tema que tenemos nosotros que problematizar y que tenemos que tratar de hacerle ver a la comunidad, está siendo usado como un insumo para poner en valor el capital en el mercado. Es decir, se está usando como una proa de la especulación inmobiliaria, y para ello además hay que expulsar a las poblaciones que hoy viven en ese patrimonio. El caso más emblemático y más sencillo de entender es La Boca. Entonces, hoy esto que está planteando hoy la Ciudad de Buenos Aires es poner en valor un patrimonio, pero un patrimonio sin la comunidad. O sea, defender el patrimonio sin la gente que lo habita, que lo hace, que lo construye día a día, es volver a una concepción decimonónica de objetos que yo miro desde afuera. Entonces, por eso es muy importante poder problematizar todo esto y tratar de entender y tener voces, ¿no?, que nos muestren cómo hoy, si hablamos de calidad de vida, tenemos que hablar también del patrimonio para esa calidad de vida. Y que no se trata, por ejemplo, hay un caso, a veces me dicen, ¿por qué te opones a un proyecto de ley de declarar las casas de chapa y madera en La Boca como patrimonio? Yo no me opondría a que la declararan como patrimonio si eso no significara que lo están declarando sin saber cuánta gente vive adentro, cuántas familias se quedarían sin esa vivienda, a dónde van esas familias, porque ellos lo que dicen es que, bueno, van a hacer un proceso de adecuación de esas viviendas a las necesidades actuales. Es cierto, la gente vive en malas condiciones, pero cuando se las ponga en valor, se transformarán en galerías de arte y no en viviendas. Entonces, ojo, ¿no?, porque hoy aparece esta especie de caramelo del patrimonio, que es para darle un valor en términos de producto turístico. Está bien, es cierto, el patrimonio sirve para el turismo, pero ojo, una cosa, no todo recurso patrimonial puede ser un recurso turístico. Pero además, fundamentalmente, el patrimonio debe ser para quienes lo habitamos todos los días, no para el que viene simplemente y mira las cosas y las necesita de una determinada manera y sin gente. O sea, estamos produciendo además un proceso brutal de gentrificación en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con una destrucción de un montón de comercios, o sea, con valores negativos desde lo económico, por privilegiar a un turista, que tiene una ciudad por más amigable a lo que parecería ser una ciudad europea o no sé qué, porque ya es un engendro la ciudad de Buenos Aires, como tenemos ejemplos traemos cosas de Barcelona, cosas de Nueva York, cosas de Madrid, las mezclamos un poquito y está saliendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme, no sé, porque, no, sí está. aunque me preguntes... Tal vez lo que agregaría para algunos de los estudiantes de la diplomatura que son de otras partes del país o de otras partes de Latinoamérica es, ¿cómo definirías vos qué es lo que está pasando? Dijiste, esto que vemos que está pasando en la ciudad. Claro, o sea, no es solamente la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires es el ejemplo que yo conozco y que puedo advertir
además procesualmente. Es decir, estos procesos de gentrificación se dan en muchísimos lugares, nosotros no lo teníamos todavía, esto llega con retraso, o sea, generalmente los cascos históricos en distintos lugares, bueno, en Bahía es un ejemplo, lo mismo pasó en Montevideo, cuando se ponen en valor los cascos históricos se desplaza la población que vive en ellos originalmente y se los convierte casi en un escenario turístico que, salvo en los momentos en que el turismo está allí, son lugares donde hay casi una tugurización, decimos nosotros, del patrimonio, o sea, se convierte en lugares de bolsones de marginalidad. A la ciudad de Buenos Aires esto no le ocurría, o sea, a pesar de ser una gran ciudad, estaba, digamos, no vivía este proceso de manera tan drástica. El hecho de peatonalizar las calles, el hecho de hacer que los colectivos vayan solamente por determinados lugares, en el caso del Metrobús, ha producido que pequeños negocios que estaban en el recorrido de los colectivos, como un kiosco donde la gente compraba un paquete de cigarrillos o un chocolate antes de subirse al colectivo, hayan tenido que desaparecer. Procesos de aparición de ellos, otro día decía mucho que no iba por San Telmo, fui por el caso de una pizzería que está cerrando. Eso es tremendo, o sea, lo que está pasando. Los negocios, digamos, más amigables para la gente que vivió siempre, tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque están compitiendo con las grandes cadenas internacionales que se han apoderado de San Telmo. O sea, San Telmo, que antes estaban los negocios de antigüedades, hoy son negocios de las grandes cadenas. Es porque el turista quiere sentirse como en su propia casa en el exterior, y entonces se puebla de todo esto y desaparecen ese otro tipo de comercios. Entonces esto es una especie digamos, de bomba de tiempo, ¿no? Y no se da solamente, digamos, Buenos Aires es como la avanzada porque es la ciudad, bueno, más cosmopolita que tenemos en la Argentina, pero indudablemente este fenómeno va a empezar a darse también en otras ciudades. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, la receta yo no la tengo, pero creo que escuchaba antes algo del tema de los centros culturales, de los barrios, o sea, el tema de pensar que, bueno, por ahora hay algo positivo, que la gran crisis que tuvimos en el 2001 fue una crisis de la que se salió con más acompañamiento a las expresiones culturales territoriales. Entonces me parece que también en esta instancia tenemos que, los que nos dedicamos a los temas culturales, volver a trabajar mucho los territorios, ¿no? Y poder plantearnos estas problematizaciones de qué ciudad queremos, con qué calidad de vida. Porque bueno, aparece la zanahoria del progreso. Los que dedicamos a las ciencias sociales consideramos el progreso no generalmente una mala palabra, no una buena palabra, pero bueno, para la mayoría de la comunidad hablar de progreso parece que fuera un valor, y en general termina siendo un disvalor. Es decir, cuando hablamos de derecho a la ciudad, nosotros hemos elegido vivir en una ciudad de una determinada manera. Y nos están cambiando en la ciudad de Buenos Aires y en general. O sea, los procesos que estamos viviendo hoy a nivel escala global, nos están cambiando la forma de vida, ¿no? Hoy haber elegido vivir, por ejemplo, en un barrio de casas bajas, hoy ya no, con el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires no va a haber más barrios de casas bajas, no va a haber más preservación de espacios donde no puede haber determinados tipos de usos comerciales. O sea, se va a transformar la ciudad de acuerdo a un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? El parámetro de la propiedad y de la plusvalía de la tierra. Es decir, la tierra cada vez va a valer más, esto va a hacer que cada vez tenga que ser gente de mayor poder adquisitivo la que viva en las ciudades, se irá desplazando la población hacia afuera de los límites de la ciudad, y por otro lado nos está hablando de una ciudad que es para 6 millones de habitantes, que tampoco tiene nada que ver con lo que es la tasa de crecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hablan de densidad, hablan de una ciudad homogénea. Entonces esto
perdón que yo sea, digamos, lo lleva a Buenos Aires, pero es el lugar en el que trabajo y donde hago mis investigaciones. Por un lado se habla de una ciudad diversa, nadie hoy puede decir que Buenos Aires no sea una ciudad, es diversa, por suerte, es una ciudad compleja, es una ciudad multicultural, pero por otro lado el modelo que nos quieren poner es de una ciudad homogénea, o sea, hay una contradicción impresionante. ¿Y en qué consiste la homogeneidad? En que se puedan construir cosas cada vez más altas. Entonces, esto es una brutal especulación inmobiliaria. Está el tema del lavado de dinero también, porque si no se resuelve el problema habitacional de la gente que necesita vivienda, se construye más vivienda y no aumenta la población, hay algo que en ese circuito no está cerrando, ¿no? Entonces, desde el patrimonio, porque parecería que cuando uno se dedica a patrimonio se dedica a cosas del pasado, olvidar, no, el patrimonio es absolutamente vigente, habla de una manera de relacionarse también con la ciudad y habla fundamentalmente de la memoria, que no es algo, es una construcción del presente, ¿no? Entonces yo siempre discuto, me dicen la nostalgia, bueno, si vamos también a la etimología de la palabra nostalgia, nostalgia también tiene que ver con un recorrido y un trayecto donde uno va buscando su propia identidad y es reconocido en esa identidad, ¿no? El ejemplo más claro de la nostalgia es Ulises. Entonces, esa nostalgia tiene que ver con, bueno, hoy pararnos en este presente, tener las marcas del pasado, pero siempre desde el presente, es decir, no hay una cosa así, yo no estoy viendo el patrimonio, yo no estoy viendo el molino como era en el siglo, lo estoy viendo como es en el siglo XXI y con todas esas capas de significación que a mí me permiten evocar otras instancias, pero lo estoy viendo desde hoy, no lo puedo ver desde otro momento, porque yo lo estoy viendo en el presente. Entonces todo eso, digamos, hoy, digamos, entra en juego, y entra en juego muy fuertemente, porque vuelvo a lo del principio, ¿no? Hay como una intencionalidad en que lo simbólico quede opacado por estas cuestiones tan materiales de puesta en valor, de la especulación inmobiliaria y demás, y tiene que ver con que desde lo simbólico nosotros podemos reconstruir otra manera de vivir en la ciudad. Entonces me parece que desde ahí, desde pensar el ejercicio de los derechos y demás, hay que empezar con distintas tramas, que muchas veces que nos dedicamos a la cultura antes no teníamos tan en cuenta, ¿no? Buenísimo. ¿Y Rodo? No, mientras la escuchaba a Mónica, la verdad es que me venía, a ver, en principio me venía a la mente digamos, dos autores, ¿no? Que justamente muestran como dos miradas coincidentes, pero de diferente lugar, ¿no? Un autor de ellos es un autor estadounidense y el otro es un autor brasileño, ¿no? Ambos hablaron justamente de la problemática del espacio, ¿no? Entonces, cuando yo la escuchaba a Mónica, se me venía enseguida a la mente esta problemática, ¿no? Digamos, esta idea del derecho a la ciudad en la medida que esa ciudad es un espacio, ¿no? Es el espacio donde nos desenvolvemos, ¿no? Y como espacio, ¿no? Siempre el espacio nos establece, por un lado, un límite, ¿no? Que es un límite estructural, ¿no? El límite del espacio, pero por el otro lado nos despierta una cuestión simbólica que es de qué manera nos apropiamos nosotros del espacio, ¿no? Estos dos autores que mencionaba, uno es un geógrafo, digamos, ambos son geógrafos, ¿no? Digamos, acá la cuestión de la geografía, ¿no? Es a veces una cuestión medio extraña porque uno estudia geografía, ¿no? Y te cuentan lo de los ríos, ¿no? Estudiamos de esa manera geografía, sobre todo en la secundaria, ¿no? Pero los tipos que estudian geografía en las facultades, estudian geografía de otra manera, ¿no? Porque precisamente la geografía hasta se articula con una demografía, ¿no? Y recordaba, ¿no? El campo de las ciencias de la comunicación, también un autor, que es un autor que uno podría definir como un europeo pero chileno por adopción, es Armand Matelar, ¿no? Que justamente profesión es demógrafo, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de una suerte de
demografía cultural, ¿no? Digamos, de la necesidad de hacer una demografía cultural o una demografía comunicacional, ¿no? Y en este sentido también uno tendría que plantear, ¿no?, la cuestión del derecho a la ciudad, también, ¿no?, en términos de un derecho a la cultura, pero también como un derecho a la apropiación de cierta geografía. ¿Por qué? Porque eso, digamos, el derecho, ¿no?, se plantea de una manera conflictiva, ¿no?, diríamos. El derecho es, por un lado, el derecho a, pero también el derecho es una normativa, ¿no?, digamos, tiene ese costado represivo, ¿no?, y justamente esto implica que el derecho siempre es posible de ser puesto en discusión, ¿no? Y uno podría decir, esa posibilidad es algo que también aparece en el espacio, ¿no? El espacio es algo dado, pero el espacio es algo que se apropia, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?, uno de estos geógrafos, este geógrafo estadounidense que es David Harvey, ¿no?, justamente trabaja un concepto que a mí me parece que es absolutamente seductor, ¿no?, que es el concepto de espacios de capital, ¿no? Entonces, cuando yo te escuchaba, vos hablando de esos procesos de puesta en valor, ¿no?, esos procesos, diríamos, de progreso económico, ¿no? Porque también la cuestión del progreso tiene esta cuestión simbólica, ¿no? A uno a veces no le gusta la palabra progreso, pero en realidad lo que uno se tendría que preguntar, bueno, ¿qué es el progreso? ¿Qué se entiende por progreso, ¿no? Y da la sensación que muchas veces se construye simbólicamente una idea donde el progreso sería ese progreso económico ligado a el progreso que nos muestra el capitalismo, digamos, como desarrollo. Y en términos de Harvey, ¿no?, el capitalismo es aquello que genera ese desarrollo predatorio, ¿no? Justamente él dice que en este momento, ¿no?, del capitalismo, el capitalismo opera por desposesión, ¿no? La acumulación que produce el capitalismo es una acumulación por despojo, por desposesión, ¿no? Y esto está ligado, ¿no?, con esta idea de espacio de capital, ¿no?, porque el capital construye un espacio que es el espacio de valorización, ¿no? Y justamente para que haya un espacio de valorización tiene que haber al mismo tiempo un espacio de despojo, ¿no? No exactamente en estos mismos términos, ¿no?, pero por ahí andaba, ¿no? Y tiempo antes, por ahí o por ahí en un simultáneo, algo por el estilo estaba pensando, digamos, uno de los grandes geógrafos brasileños que fue Milton Santos, ¿no?, cuando pensaba la cuestión, digamos, de la espacialidad urbana, ¿no?, y también, ¿no?, ese derecho a la ciudad como derecho cultural, ¿no?, porque justamente, ¿no?, diríamos, esta ciudad, ¿no?, que se construye, por un lado, ¿no?, como un proceso de espacio de capital, ¿no?, construye obviamente una forma que es la forma de funcionamiento de esa sociedad valorizada en términos puramente económicos, pero donde, ¿no?, eso económico se transforma también en un capital simbólico que excluye, ¿no?, que es excluyente precisamente, ¿no? Entonces, como que venía pensando un poco eso, ¿no? Y también venía pensando que la idea, digamos, de este desarrollo de la construcción del espacio de capital es una construcción, de alguna manera, donde el capital, para desposeer, tiene que identificar a aquel que es desposeído, ¿no? Justamente tiene que, de alguna manera, identificarlo. ¿Por qué planteo esto? Porque tiene que ver con una idea de control social, ¿no?, de disciplinamiento, ¿no? Y en ese sentido pensaba también, en esta construcción espacial que aparece, cómo también se construye una dinámica de circulación, que es una dinámica que no permite precisamente muchas veces la apropiación, y no permite, hasta diría, el contacto, ¿no?, donde el cuerpo aparece como desaparecido, ¿no?, precisamente justamente ahora que se pone en discusión, ¿no?, toda esta cosa de los desaparecidos, que no es ninguna casualidad, obviamente,
tiene que ver con esto, ¿no? Una ciudad que se construye como una ciudad de circulación, ¿no? Podríamos decir, esto, digamos, lo han trabajado incluso algunos arquitectos, ¿no? Como una suerte de ciudad fuera de escala, ¿no? Y esto es muy fuerte en, digamos, no es raro, digamos, que en algún momento Harvey haya trabajado algo de esto. ¿Por qué? Porque la ciudad fuera de escala es generalmente la sociedad estadounidense, la ciudad estadounidense, ¿no? Las ciudades con los grandes edificios, ¿no? Con espacios públicos cercados y justamente con lugares donde hay desplazamiento, digamos, donde no hay contacto, ¿no? Ese contacto, ¿no? Por ejemplo, que uno podría ver, ¿no? En la calle Corrientes, ¿no? En su momento, digamos, como gran espacio de contacto, de discusión cultural que da, como producido un espacio de circulación, ¿no? De desplazamiento, ¿no? Las autopistas, ¿no? Pero no lugares de oye. Exactamente, O sea, ¿no? se transforman en lugares, esta idea antropológicos terminan siendo los no lugares vaciados de... Cuando vos hablabas, decíamos, esta cuestión es cierto, ¿viste? Yo desde el patrimonio y desde la antropología estoy reconciliándome con la geografía, ¿no? Porque hoy se está trabajando muchísimo la temática de lo territorial, o sea, ¿qué es el territorio? Esta relación del territorio con los cuerpos y con la construcción de subjetividades, ¿no? Claro. Que tienen que ver con estas realidades. Yo me acuerdo, vos hablabas también de Paul Virilio que plantea un librito que es maravilloso, se llama Ciudad Pánico. Es decir, el pánico Claro. que nos están provocando estas ciudades, porque somos animales, y los animales necesitamos un hábitat que podamos reconocer. Y eso es la cuestión del control social y de la inseguridad, claro, ¿no? Digo, claro, otra inseguridad que es mucho mayor que la que te puedan robar. Es exacto. una sensación de desamparo, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, qué sé yo, es interesante porque muchos autores estadounidenses que han trabajado esto, ¿no? ¿En el marco de dónde? En el marco, obviamente, de una ciudad como la estadounidense, que es, digamos, Estados Unidos es el país más controlado del mundo. Sí, ¿no? gran hermano. Es el país más controlado del mundo, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Porque la función, diríamos, ¿no? De ese grupo primario en los Estados Unidos, ¿no? Funciona en términos de un reforzamiento, ¿no? de normas establecidas. Hay un autor, un sociólogo, ¿no? Muy interesante, se llama Gabriel Tarr, ¿no? Digamos, el rival sociológico de Durkheim, diríamos, que justamente contraponía, ¿no? La multitud, ¿no? Que siempre fue vislumbrada como el pánico, Sí, claro. ¿no? Turba. La turba, ¿no? Lo irracional, ¿no? Frente justamente a la figura del público, ¿no? Y justamente no es casual que la sociología norteamericana, que además, ¿no? Se desplazó al campo de la criminología, ¿no? Lo que se conoce en todos los trabajos de la Escuela Sociológica de Chicago, ¿no? De la escuela de los años 20, años 30, años 10 incluso, ¿no? Que trabajó, digamos, todo aquello que sería la idea de la rotulación, ¿no? La antropología. La estigmatización del otro, ¿no? La idea de Goffman de la estigmatización. Digo, no es casual que esto aparezca, ¿no? Y estos antropólogos tomen a Tarr y vean cómo en Estados Unidos esto no funciona porque habría públicos, no habría masas, no habría multitudes, ¿no? Entonces, esto es muy impresionante porque por un lado, ¿no? Se construyen estos espacios de capital, se favorece la circulación, se construye la idea del diferente, ¿no? Y no se favorece justamente esa posibilidad de apropiación cultural, ¿no? Justamente se la ataca de diversas maneras, ¿no? Con lo cual también se construye, ¿no? Una figura del derecho como algo reglado. El derecho ya está, ¿no? Es la ley, ¿no? Y justamente desde este punto de vista no habría por qué, ¿no? En una sociedad controlada poner en discusión la ley, ¿no? Me parece que es, digamos, sí, todo y además el esta ¿no? cuestión también que fue el tema de los broken windows, ¿no? La cuestión de cómo en una ciudad donde estaban los vidrios rotos y las paredes pintadas se producía un caldo de cultivo para la inseguridad, por lo tanto había que controlar
el primer delito, el pequeño delito, porque no era la famosa tolerancia cero. Claro. Pero que no es que no hay una segunda oportunidad, no hay una primera oportunidad. Entonces ese disciplinamiento, ¿no? De esta idea de que no te puede interpelar que lo que se escribe en una pared, por eso nosotros somos una sociedad muy rebelde respecto de estas consideraciones, ¿no? De escribir una cosa en una pared para que esa pared te interpele. A veces me dice, pero vos no te oponés a grafitis. Es decir, yo no creo en los monumentos impolutos y blancos, sino que muchas veces esa lectura de lo que se escribe, hay una Caldeira, que no se llama una antropóloga brasileña, que habla justamente de que cuando los grafitis se escriben, las demandas de quienes están fuera de esos muros, ¿no? Es decir, en ciudades que cada vez están esta cosa de la segregación, de los guetos, que esto no nos pasaba a nosotros. Y eso es muy, a mí me sorprende porque no sé si por ahí coincidís, pero digamos, es muy estadounidense eso, ¿no? El de ponerte un rótulo, por ejemplo, vos con los chicos en la escuela llenan un formulario si son hispanos, si son caucásicos, o sea, con más categorías que son perimidas, pero o sea, se los ponen categorías porque inclusive para dar porcentajes y cupos, o sea, en esta escuela tiene que haber un cupo de afrodescendientes. Entonces, los controlan desde ese lugar para poder dar los cupos, porque además, con todo el tema que también se podría hablar muchísimo de todas las políticas de acción positiva, cómo terminan siendo segregacionistas siempre, ¿no? Claro. Y pensaba, digamos, que es interesante porque, a ver, yo creo que nosotros en ese sentido culturalmente somos mucho más complejos, ¿no? América Latina es mucho más compleja. Y voy a decir algo, ¿no? Que por ahí suena un poco de modé, digamos, pero América Latina en ese sentido es mucho más clasista culturalmente, ¿no? Entonces, la figura, ¿no? Esta de la ciudad fuera de escala, ¿no? Es una ciudad que está fuera de escala y ahí es donde aparece lo que decías vos también, ¿no? Las grandes obras, ¿no? Sí. Los grandes espacios, ¿no? Digamos, aquellos lugares donde antes circulaba el colectivo, pero era el colectivo que no pasaba, bueno, ahora no, ahora pasa por la avenida, pasa por el metrobús, y todo en términos de tránsito, ¿no? Nada que... Todo fluye. Nada, no aparece el encuentro, ¿no? Y en ese sentido también... Y no ves nada con el metrobús, porque con el colectivo y veías algo, por ahí nosotros veíamos un negocio, ay, me bajo a ver porque vi tal cosa, ahora no más. ¿Viste? Porque vas por unos carriles totalmente personalizados. Carril exclusivo. Claro. Entonces, toda una serie de cuestiones que hay que mirarlas desde estos lugares que nos permiten las ciencias sociales, ¿no? Para analizarlas. Incluso cuando aparecían, ¿no? Digamos, las grandes cadenas de supermercados, sí. Digamos, que son además los grandes formadores de precios, ¿no? Uno pensaba, por ejemplo, ¿no? En una ciudad como París, ¿no? Cuando los pequeños comerciantes del centro parisino, digamos, donde hay, digamos, toda una gran circulación, ¿no? También se le plantaban frente a los grandes supermercados y le decían, bueno, acá el gran supermercado no entra, ¿no? Entonces digo, me parece que es también esto, ¿no? Esta cosa de no favorecer el contacto, ¿por qué? Bueno, porque hay mucho miedo, diríamos, de la reacción, ¿no? Es la búsqueda de construir una ciudad disciplinada y una ciudad que no reclame, ¿no? En esa ciudad el no reclamo no aparece tampoco el reclamo por el derecho a la cultura, por el derecho a lo simbólico, ¿no? Esto que estás diciendo, cuando nosotros hicimos la movida contra el Metrobús en la 9 de julio, porque nosotros planteábamos que por unos minutos que te ahorrabas de viaje estábamos destruyendo un paisaje urbano icónico como el de la 9 de julio, también planteábamos que era el lugar de la expresión popular y de la movilización, cosa que cada vez se hace más difícil por todos los obstáculos. Estos volardos que han puesto por todos lados, que son esas especies de balas de cañón que aparecen en las semipeatonales, que no sirven para absolutamente nada, porque los autos pasan igual, estacionan, o sea, que además de ser un enorme negocio, que hemos puesto más de 3.000 y salen 1.000 y pico de pesos cada uno, así que hagamos la cuenta, claro. Esos provocan también que cuando hay una movilización, son obstáculos urbanos para evitar el juntarse. Entonces, hay en algún lugar, porque yo siempre nosotros
digamos, no le damos el valor que tiene el neoliberalismo que estamos viendo ahora con su cara más salvaje. Lo vimos venir, pero no le dijimos, bueno, no entienden mucho, ya. No, hay lugares donde hay gente que está pensando todo esto de poner los volardos para que sean un obstáculo para evitar la reunión. O sea, el tema de destruir los centros culturales, va bien que tiene una intencionalidad. El cercamiento de las plazas. El cercamiento de las plazas, viste que la plaza, nos pongas nosotros peleamos para que el Parque Lezama no se pusieran las rejas, para que el Parque Lezama no se pusiera la fuente. Me decían, pero la fuente es el testimonio más antiguo del Parque Lezama. Primero que tampoco es así, pero en el patrimonio no hay que buscar el registro más antiguo, hay que buscar el registro más apropiado por la comunidad. Y el registro más apropiado por la comunidad del Parque Lezama es el anfiteatro, que es el lugar de encuentro, el lugar donde se expresa la política, donde se expresan los afrodescendientes, donde se expresa... No, querían poner una fuente. Cuando vimos el render, esa fuente tenía en las gradas personas que miraban hacia el agua, pero que no interactuaban entre sí. Es decir, estaban en una actitud pasiva. Y qué casualidad cuando el nuevo Código de Planeamiento Urbano, en las Filminas, dicen la actitud pasiva y contemplativa. O sea, aquello que nosotros habíamos visto como una característica, en realidad lo blanquean. Es decir, o sea que atrás de todo esto hay una fuerte filosofía, digamos, de una manera de vivir la ciudad de acuerdo a determinados parámetros. Y de excluyente, obviamente. El gobierno de la ciudad era bastante claro con una consigna que tuvo, que era vivir la ciudad como un turista, sí, ¿no? Que sí, creo que reúne muchas de las cosas que ustedes vienen diciendo y que puede permitir pensar un modelo traspasable a muchas otras ciudades. Y vos tenés otra consigna: hagamos Buenos Aires. Buenos Aires está hecho desde hace mucho tiempo y se sigue haciendo y rehaciendo, pero no hay que hacerla de nuevo. Entonces tiene mucho que ver esto con una tremenda que era la conquista del desierto, en un lugar que no era desértico, está lleno de gente, de poblaciones, de comunidades, de animales, de posibilidades, porque había muchísimas, no era para nada que ver con un desierto. Entonces esta idea del vacío, que también estamos en un tema de un territorio vacío. Buenos Aires no era un territorio vacío, un territorio cargado de símbolos y de personas y de subjetividades que, bueno, que se están siendo moldeadas. O sea, hay un disciplinamiento mucho más fuerte que creemos que está ocurriendo, ¿no? Y esto obviamente alimentado con unos medios masivos de comunicación, ¿no? Que construyen también esta idea de el distinto, el delincuente, ¿no? El otro día comentaba, ¿no? Esta idea, ¿no? De la patria es el otro, ¿no? Como eso de alguna manera está desmontado, ¿no? Sí, claro. Para nada es esa la construcción, digamos, la construcción de el otro es básicamente mi enemigo, Claro, ¿no? es el Entonces, enemigo. mejor estas ciudades donde no haya contacto, ¿no? Ciudades casi diríamos en algún sentido higiénicas, claro, higiénica y un negocio, porque vos fijate, nosotros acabamos de enterarnos de por qué se poda de esta manera salvaje la ciudad de Buenos Aires, porque hay un negocio brutal atrás de la poda. Antes no se podaba, ahora cada vez se poda más. Entonces te dicen, no, por el tema de la inseguridad, es por el tema de los cables, del cable, claro. Que debería estar soterrado y está por arriba, entonces se privilegia el cable y se privilegia una seguridad que tampoco dice, pues se suben arriba los árboles y te entran en los departamentos, te entran de abajo con los llaves, pero vos me estás perdiendo una calidad de vida, estamos perdiendo el arbolado de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad cada vez con menor superficie absorbente, porque este es otro problema, sí. Con un calentamiento global enorme y con servicios cada vez más caros. Entonces, en una ciudad que se recalienta hay que usar más el aire acondicionado, y ese uso del aire acondicionado, ahora vuelvo siempre al Código de Planeamiento Urbano porque me está desvelando, es con la manera en que se va a construir ahora en la ciudad, va a hacer que las manzanas estén mucho menos iluminadas y mucho menos aireadas. Entonces todo esto implica también que con este aumento brutal de los servicios, haya que necesitemos más luz eléctrica y necesitemos más aire acondicionado. Entonces nada es casual, está todo muy bien armadito. Entonces nosotros ahora, bueno, tendríamos que deconstruir eso como para poder ir mostrando
cómo desde esta deconstrucción podemos construir un modelo que tiene que estar claramente planteado en qué tipo de subjetividades se quieren construir en esta ciudad, que es emblemática porque pasa en muchas otras ciudades defender. ¿Qué ciudad debemos, qué modelo de ciudad sería otro modelo a construir, pensando bueno, en el marco de la diplomaturia en promoción de los derechos culturales? ¿Qué tipo de modelos implican favorecer que haya que se cumplan o que se amplíe el acceso a muchos de estos derechos? Y en realidad me quedo con esto, muchos derechos, porque la noción misma de derecho a la ciudad, en realidad algunos lo formulan diciendo que no es un derecho más, sino que en realidad es el derecho al cumplimiento de muchos otros derechos. Entonces por ahí les pregunto, junto con esto de cómo sería ese modelo de ciudad que defendemos, ¿cuáles son todos estos derechos que se reúnen bajo la idea del derecho a la ciudad? Yo creo algo que es muy importante y que tiene que ver con la posibilidad de la participación. Hay un concepto que se hablaba mucho del empoderamiento, ¿no? Que en realidad es una traducción del empowerment, que es fundamentalmente participación. La única manera de empoderarse es participando, siendo parte. Nosotros acabamos de meter un amparo con el Código de Planeamiento Urbano porque no era participativo. Volviendo al principio que hablaba de la judicialización, ¿no? Ganamos con una justicia muy especial, como en la Ciudad de Buenos Aires, que es una justicia muy cooptada. Ganamos en primera instancia y acabamos de ganar en Cámara. Es decir, el gobierno de la ciudad tiene la obligación de informar, de publicar en los grandes medios cuando se van a hacer las convocatorias, de explicar y de escuchar lo que dicen los vecinos. Entonces, yo creo que hay como pequeños espacios donde nosotros podemos ir, digamos, trabajando, siempre desde los territorios. O sea, para mí es clave. Si yo vengo recorriendo la ciudad de Buenos Aires, yendo con algunos compañeros y que vamos dando talleres, y tenemos una especie de carromato imaginario. Subimos a ese carromato para dar talleres, para reflexionar desde el patrimonio, ¿no? Es decir, ¿por qué peleamos para que haya adoquines en una calle? Porque somos, vuelvo a la palabra, nostálgicos, no, porque los adoquines tienen un montón de virtualidades que no tienen asfalto. Además de durar mucho tiempo y ser mucho más baratos, no producen calentamiento, no son cancerígenos. Hay un montón de elementos que para poder, digamos, ejercer el derecho a la ciudad tenemos que estar informados. Entonces, fundamentalmente el tema de la participación. El tema de la participación lograda en los territorios. Lamentablemente el tema de las comunas en la Ciudad de Buenos Aires es un chiste, pero si realmente se cumpliera la ley, ahí en las comunas hay un ámbito interesante, pero los consejos consultivos de las comunas se están muriendo de muerte natural. No participa el vecino y tiene que ver mucho también con el tema de cómo te formatean los medios, ¿no? Entonces, si vos te quedas un día porque tenés gripe en tu casa y mirás entonces te das cuenta por qué la gente piensa así, porque están todo el día pasándote algo que te formatea la cabeza y que te vuelve un ser no pensante. Entonces, yo estoy muy negativa porque es un día muy particular, pero quiero terminar con esta negatividad porque indudablemente con lo que hacemos no es porque tenemos la... vuelvo ahora a citar a un autor, pero como decía Gramsci, ¿no? Seguimos teniendo el optimismo de la voluntad. Es decir, por más que seamos pesimistas por la inteligencia. Y ese optimismo, digamos, lo tenemos que plantear lograr de ir hablando con el de al lado. Yo igual pienso que en términos bastante positivos, en el sentido, hace 5 años nadie hablaba del patrimonio en estos términos. Y hoy hay una posible interpelación, hay una posibilidad de que la gente se dé cuenta de que el patrimonio no es para una élite, sino que hay tanto patrimonio en la Villa 31 como en la Avenida Alvear. Entonces, esto significa un cambio, ¿no? Un cambio. Pero ¿cómo logramos además que la gente que vive en la Villa 31 se pueda apoderar como para poder ir a los museos de la Avenida Alvear? Que este es un tema que es una cuenta pendiente que tenemos en la cultura, ¿no? Como enseguida te dicen, hoy justo yo soy asesora en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y está tratándose un proyecto sobre la gratuidad de la entrada a los museos, ¿no? Entonces seguimos con el tema si es gratuito o no es gratuito. Por más que sea gratuito, si no se trabaja desde otro lugar, el museo, el Colón y todo están vedados para la gran mayoría de la población. Entonces,
a veces nos contentamos con gritar que sean gratis los museos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces me parece que por ahí pasa, o sea, pasa por participar, por caminar el territorio y por construir desde lo micro. Ese es el desafío. Sí, yo, escuchando también digamos, lo que planteaba, digo, en realidad la solución es política, ¿no? Digo, coincido plenamente, ¿no? Hay obviamente que patear el territorio y hay que tratar desde todos los lugares que uno puede o que uno puede ocupar, tener esa posibilidad de ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Digo, esto me parece que es fundamental, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Digamos, durante los 90, ¿no? Que fueron los años, ¿no? Blindados, ¿no? Podría decir uno del neoliberalismo, y uno pensaba siempre en términos de una resistencia, ¿no? Y uno lo estigmatizaban y decían, vos te quedaste en el 45, vos te quedaste en vos te quedaste en los 70, te quedaste en el 1917, más o menos. Y uno, digamos, ejercía de todas maneras esa posibilidad crítica, ¿no? Respecto de muchas cosas que veía y que le parecían mal. Bueno, si vamos juntándonos unos cuantos, o por lo menos los cuantos que pensamos... por suerte nos tenemos, digamos, y esa posibilidad de articulación de distintos espacios, ¿no? Porque me parece que este es el punto, ¿no? Digo, hay muchos que pensamos, pero, a ver, así como hay, ¿no? Ese intento de cierta homogeneidad, ¿no? Que es lo que planteabas vos, ¿no? En torno a la ciudad, ¿no? Hay volviendo al tema de los autores, bueno, estamos como muy citando, ¿no? Muy citadores. De eso nos acusan a los de él. Hay un autor griego que es muy deudor, obviamente, del italiano Gramsci, ¿no? Que se llama Poulantzas, ¿no? Y que planteaba justamente, ¿no? Que el rol del capitalismo, ¿no? Era el de organizar a las clases dominantes y desorganizar a las clases subalternas. Bueno, es esto, ¿no? Entonces, en esa disgregación en la cual, ¿no? Cae, ¿no? Lo dominado, ¿no? Digo, me parece que la solución es la participación y la solución es lo político, ¿no? Y lo político en términos de decir, bueno, a ver, en esto pensamos por este lado, digo, esto va más allá de una cuestión meramente partidaria, esto va en relación con una cuestión que tiene que ver con una intervención cultural. Culturalmente tenemos que intervenir y tenemos que ir para este lado. Digo, me parece que ahí es donde está el eje de la cuestión. Digo, la resistencia a estas políticas están. Lo que tenemos que es ejercer el pensamiento crítico y en digamos, no dejar de ejercerlo en los espacios en los que tenemos la oportunidad de hacerlo presente, ¿no? Ejercer la crítica, ¿no? Claro, desde el patrimonio, cuando uno mira un poco cuando se constituye el patrimonio con la mirada que tiene ahora, ¿no? Porque todas los distintos pueblos tuvieron su mirada del patrimonio, pero como se lo consideraba sobre todo habitualmente antes de la década del 80 del siglo pasado, es una construcción propia de la modernidad, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de la hegemonía del Estado-Nación. Claro. Entonces, esto, o sea, un patrimonio único, universal, que es para todos lo mismo, que es el de la Avenida Alvear, donde las clases subalternas podían trabajar en construir el Colón, pero después no podían ni ir a escuchar ópera al Colón. Por eso surgieron las distintas comunidades de inmigrantes con sus propios pequeños teatros. Todo esto, digamos, nos tiene que hacer problematizar, ¿no? Toda esta cosa, o sea, así como nos quisieron imponer un patrimonio único, bueno, nos quieren imponer una única mirada, una única forma de vivir la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para romper esta, cómo hacemos contrahegemonía, ¿no? Las resistencias, las contrahegemonías, y creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, porque el instrumento, digamos, virtuoso es el instrumento de las prácticas culturales. Entonces, poder reflexionar sobre esas prácticas culturales y encontrar que en esas prácticas culturales se puedan dar estos procesos de rebeldía, ¿no? Y no sofocar las rebeldías, sino acompañarlas, ¿no? Y hay un margen de intervención, obviamente, ¿no? Sí. Digo, y hay espacio de resistencia. Ese es el mensaje, ¿no? En los centros culturales, digo,
limitados muchas veces, bueno, sí, pero están y desde ahí hay que buscar articular e intervenir justamente para mostrar, digamos, ¿no? Y en algún sentido, digamos, ese ejercicio de la capacidad crítica, digamos, ese ejercicio negativo, ¿no? Y uno quisiera reivindicar también, digo, a pesar, digamos, de un balance crítico que en algún momento se hizo, ¿no? La figura de lo vanguardista también en términos artísticos, ¿no? Digamos, esta idea de esta intervención crítica que intenta romperte la cabeza para que justamente veas que eso que estás pensando es un sentido común que es construido. Claro, obvio. Poder interpelar esos sentidos comunes, que además son sentidos comunes planteados de los medios, ¿viste? O sea, hoy el sentido común es sería lo que la gente le da al sentido común, es justamente lo opuesto, porque hay que romper este sentido común de que hay cosas que son inamovibles. Entonces esa es la tarea nuestra, por eso digo el tema de la rebeldía y de ir horadando, ¿no? estos esquemas que parecen como corsés que se nos están imponiendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a vos.